Bueno, pues uno de los temas fundamentales para todo gobierno es cómo procesa los conflictos laborales. Javier, tú y yo cuando estudiábamos, me acuerdo que leímos un mamotreto de los esposos Collier, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que argumentaba que la razón por la que nunca hubo dictadura en México es porque el PRI sí logró procesar el conflicto laboral con sindicatos charros y extorsionadores, pero se podía canalizar el conflicto entre el capital y el trabajo, ¿no? Claro. Pero el argumento de los Collier también era que por eso nunca hubo democracia en México. Exactamente. Porque había dos maneras de procesarlo, a través de sindicatos de a de veras, libres y democráticos y autónomos, y a través de un corporativismo de Estado. La opción mexicana de procesar los conflictos fue la segunda, y eso nos encaminó en una dirección que no fue dictadura, pero que fue no democrática. Pero en todos los países de América Latina donde existían efectivamente sindicatos libres, democráticos, pues acababan trayendo a los militares al poder porque se les salía de las manos el conflicto laboral. Pues es que eso hacen los sindicatos, piden salarios más altos. Sí. Pero eso suelen hacer. No, claro, totalmente, pero porque hay países que sí lo pueden procesar y países que no lo pueden procesar. Aquí no pedían nada. Y la pregunta es, más allá de eso, ¿qué sigue para la cuarta transformación? Porque sí parece que hay una recomposición del mundo laboral, en buena medida, hay que decirlo, pues presionada por Estados Unidos y el nuevo tratado. Pero yo creo que es una vieja deuda que teníamos en México, independientemente de lo ocurrido en el TEMEC. En todo caso, viene de antes del TEMEC, viene del TPP, por cierto. La reforma laboral se hace para el TPP, no para el TEMEC. Las leyes secundarias a esa reforma laboral sí son producto más del TEMEC, pero es una vieja deuda que teníamos en México de un sindicalismo que no era un sindicalismo que representara a los obreros, era más bien un sindicalismo que o extorsionaba o se coludía, y lo que se creaban era contratos de protección, y es algo que había en México en la mayoría de los casos. Yo creo que la reforma a la Constitución aspiracional, laboral, y las leyes secundarias y la presión que habrá por el TEMEC, yo espero que sí generen las condiciones para que esa aspiración de un sindicalismo democrático, autónomo, que genuinamente represente a los trabajadores, se dé. Ahora, me queda claro que nos va a tomar tiempo, como nos ha tomado tiempo de tener democracia en México. Y por más que creo yo que ya la tenemos, seguimos teniendo problemas con esa democracia, coerción del voto, dinero bajo la mesa. Entonces sospecho que esta nueva ley, esta reforma laboral, las leyes secundarias, la presión de Estados Unidos, iniciará un proceso que yo espero termine en un sindicalismo más democrático. Yo sí veo esa posibilidad. Bueno, esa está bien la aspiración. Ahora vámonos a la realidad. Ves al presidente reuniéndose con la CTM, ves al presidente apoyando a Napoleón Gómez Urrutia en crear una nueva organización sindical, ves al presidente yendo a un acto del señor Pedro Aces, que no tiene una fama pública muy brillante, que digamos. Pero también veo el otro lado, es decir, yo lo que, y te doy una respuesta concreta a lo que acabas de decir, yo lo que veo hoy son dos posibles proyectos. Uno que vamos a llamarle un neocorporatismo, que no me gusta, que espero que no sea el resultado final de todo esto, y sí veo la posibilidad, también dentro del gobierno, de un verdadero sindicalismo democrático, autónomo, etcétera, etcétera. Bien a bien no me queda tan claro como, al parecer a ti, de qué lado está López Obrador. No, yo lancé la provocación. Sí, pero esa es mi chamba. Pero, ya sé, pero creo que es una genuina pregunta. Nos queda clarísimo de qué lado está en ciertos temas. Clarísimo. Te queda clarísimo de qué lado está en el tema de Pemex, etcétera. Pero aquí sí, no me queda del todo claro de qué lado está, ni tampoco me queda del todo claro qué tan importante es para él el tema. Pero insisto, sí veo dentro de esa gran alianza que es Morena y dentro del gobierno, sí veo a gente, a muchos, que sí les interesa desarrollar un sindicalismo de a de veras. Espero que esa opción triunfe. Me faltó nada más mencionar también la relación que está estableciendo el gobierno con el sindicato de maestros y la coordinadora de maestros. O sea, parecería que no quiere tener conflicto y que se acomoda rápidamente a lo existente. Bueno, es que esa es la que le toca más directamente a él. Esa es suya. Sí, porque él es el patrón. Es el patrón.
Sí. Es el dueño, pues. Entonces, el problema ahí es que ya vamos para 1 año y medio de gobierno y no están ni siquiera programadas, no están agendadas las elecciones dentro del CENTE. No, sí para los comités seccionales. Pero para la dirección nacional no está. No está y ya ha pasado 1 año y medio y bueno, pues obviamente hay una cantidad de tensiones ahí adentro. La coordinadora, el Bester, los que quedaron en lugar de Juan Díaz, etcétera. Que ya se nombraron soldados de la 4T. Pues ya también, todo eso está ahí y donde podría más fácilmente López Obrador hacer un llamado a una elección democrática, secreta, universal, organizada por el INE, bla, 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 en algo que le toca a él, o sea, es decisión suya, pues no lo ha hecho y no parece tener ninguna intención de hacerlo. ¿Podría él tener una estrategia para el apartado A y otra estrategia para el apartado También. B? Esa es otra cosa. También porque con los petroleros también se ha acomodado muy fácil, ¿no? Con los herederos de Romero de Champs. Héctor. Pues yo tengo mucha curiosidad realmente sobre qué va a pasar con esto, Sí. porque no veo ningún indicio claro de que se estén movilizando los sindicatos grandes en el camino de democratizarse. No veo nada de eso. Me encantaría empezar a verlo y me encantaría que fuera un proceso que llegara a buen puerto, a tan buen puerto como llegó la democracia mexicana, en el sentido de que haya elecciones en donde los votos cuenten y se cuenten y los perdedores pues sean buenos perdedores y reconozcan a los ganadores. Me gustaría ver eso. Pero creo que antes de eso vamos a ver otra cosa, que es una especie como de nuevo protectorado estadounidense sobre la realidad mexicana, que tiene que ver con los no inspectores, los agregados. Son panelistas. Son panelistas unos y los otros son agregados, no inspectores. Sí, exacto. Como la no rifa y el no avión y el no inspector. No inspectores laborales. Los no inspectores. Que eso sí vienen de una tradición, digamos, de exigencia de cumplimiento de la ley. Además, yo creo que trae una agenda propia de parte de los sindicatos americanos de ver realmente si las empresas, si los sindicatos de las empresas están cumpliendo esas leyes que son aspiracionales, pero que estos no inspectores, quieren que sean obligatorias. Y yo no sé cuál es el sindicato mexicano, privado, público o mixto, que pueda realmente pasar esa báscula de exigencia. Yo creo que no hay ninguno. Entonces me parece que estamos ante dos grandes incógnitas. Primero, ¿qué va a pasar desde dentro de los sindicatos públicos y privados? ¿Y qué va a pasar con la presión externa de estos no inspectores laborales que van a trabajar en la embajada y que tienen que presentar cada 3 meses un informe al Congreso de los Estados Unidos? Sí. Al Congreso. Sí. ¿Y qué van a hacer los congresistas de los Estados Unidos cuando vean estos informes de las condiciones, digamos, sindicales, vamos a ponerlo así, de las grandes empresas automotrices mexicanas, para poner, digamos, la joya de la corona, frente a la cual los sindicatos automotrices gringos tienen unas cuantas exigencias respecto de derechos y salarios. Sí. Ahora, el tema es que por eso los demócratas aprobaron con esa gran cantidad de votos el TEMEC en la Cámara de Representantes y en el Senado, porque ellos se salieron con la suya, eso es lo que querían, la parte de la protección laboral para los sindicatos de Estados Unidos que pasa por el tema de México, ¿no? Sí. O sea, sí, México cedió muchísimo en eso. Y bienvenida esa presión. Entre comillas. Bienvenida esa presión. Lo mismo digo, Sí. Depende para qué la utilice. Lo mismo digo, bienvenida esa presión. Bueno, ¿Quién sabe? el Depende. Si es una excusa proteccionista, cuidado. Si el depende para qué la usan, depende de nosotros. También es eso. También es eso. Pues ni modo. Pero ahí sí tenemos algo que ver y algo podemos hacer para que no la usen mal. ¿No? Ahora, en la no vieja... es una decisión de ellos No. solamente usarla para razones proteccionistas. También aquí algo tenemos que ver nosotros, ¿no? Ahora, aquí hemos hablado mucho del tema de la crisis del capitalismo y los sindicatos ya no tienen el mismo poder que antes Depende en el dónde. mundo actual. Por eso, me voy a México.
No, han quedado muy debilitados. No, bueno, creo que Han quedado muy debilitados. Por eso. Pero el Nunca tuvieron ni han porcentaje quedado de muy trabajadores sindicalizados ha caído muchísimo en México muchísimo. los últimos 30 O sea, años. antes se pensaba que los sindicatos sí podían parar al país. Ahora es difícil pensar una cosa así, ¿no? Pues mira, ¿O no? se pensaba Digo, para mucho llevar mejor con la Pemex. fiesta en paz, Yo sí me ¿no? acuerdo en la renegociación de 2002, En Pemex. en Pemex, sí Sí. Fox llegó a pensar que podía haber huelga. Y se arrugó, ¿eh? Se arrugó. Porque Sí. le llevaron todos del ejército y la Secretaría de Trabajo y Gobernación y todos le llevaron la versión de que el sindicato sí podía parar al país. Ese sí. Ese sindicato te para el país. Entonces, pues Fox se arrugó, en efecto. Ahora, no hay sindicatos. Ahora, no estaba tan claro que eso iba a suceder. Eso es lo que ellos decían, porque y el CISEN decía y todos decían, pero tampoco quedó tan claro. Ahora, este Cuando- gobierno quitó... Lo de Luz y Fuerza, por ejemplo, cuando Calderón se aventó, Sí, que iban sí, a por pasar ejemplo. cosas terribles, espantosas, la No, ciudad lo se va a hicieron muy quedar... bien. No pasó nada. No, lo hicieron muy bien, porque hicieron Por muy eso, bien la estrategia. por hay eso, que pero decirlo. se podía hacer, digo, Sí. era factible hacerlo, la prueba es que se hizo. Yo sí tengo la impresión, Javier, que este gobierno quiere llevar la fiesta en paz en ese yo tema. cada día estoy más Mejor convencido. acomodarse, mejor no hacer olas. Pues lo del sindicato petrolero, quitaron a Romero de Champs utilizando el triángulo legal que tú mencionas mucho, Sí. ¿no? Pero dejaron a alguien de ellos y sigue esa misma oligarquía. El otro tema es ese que dice Jorge. Bueno, los sindicatos libres Sí. lo que quieren es más salario y más prestaciones. Sí. Y es por esta razón por la que cierran las fábricas hasta que resulta mejor negocio darles lo que quieren que seguir con las fábricas cerradas. Yo no sé si este es un buen momento en una economía de crecimiento cero Sí. para una oleada de sindicalismo combativo, porque las consecuencias podrían ser graves para la economía, para las empresas, pero también para los sindicatos, en el sentido de que en efecto pueda darse una lógica empresarial en un momento de bajo crecimiento de que te conviene más cerrar, Bueno, y otra de las ¿Qué? cosas, sí. comprometer ingresos que no sabes si vas a tener. Y otra de las cosas que denota la debilidad actual de los sindicatos es que muchos empleados ya están outsourciados. Este famoso tema del outsourcing. Napo quiere hacer su ley outsourcing. Claro. ¿Por qué? Porque ya no trabajan en esa empresa. Y eso, pero tampoco. Yo tampoco trabajo, usted está- trabaja aquí para la empresa Alfa. No, pues yo estoy contratado por la empresa Pero Beta. no queda claro que López Obrador quiera la ley outsourcing, más bien que no. No saben, están la ley enredados. anti-outsourcing. Y si es una manera de darle la vuelta a los sindicatos, Javier. Bueno, muy incorrecta. Si me preguntan a mí Claro que sí. si un objetivo es mejorar la distribución del ingreso, yo no creo que en Occidente hay un solo país que haya logrado eso sin sindicatos. Absolutamente. Entonces, Totalmente. para mí son importantes, porque para mí la distribución del ingreso, una mejor distribución es importante para la democracia, por muchas razones. Yo espero que este gobierno crea en eso y puedo entender que en ciertos casos no quiera problemas y quiera llevar la fiesta en paz, pero eso no impide que en muchos otros casos sí empujen para que esta ley, que ya existe... No, pero no puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. No puede pedirle al sector privado, ahí sí tengan sindicatos libres, pero los míos donde yo soy dueño, esos ni más, de que esos puede, sí puede. no le entran. Pero sí Esos puede. son... Sí puede. Sí puede. Bueno, de que puede, pero yo supongo que los otros van a decir, oye, pues no se vale, viejo. Bueno, Me ¿no? imagino O sea, que sí, todos- pero yo como ciudadano, Sí. si hay 10 sindicatos y si me dicen, tienes que escoger que 0 sindicatos democráticos autónomos, ¿sí? O 3 sindicatos autónomos, pues prefiero 3. Sí, sí. Entonces yo como ciudadano. Tú como ciudadano, ahora dile al dueño de la empresa. Me queda claro. Te tocó la rifa del tigre porque te tocó Claro. uno de esos 3 claro. sindicatos. Claro. Pues sí. Y yo sí creo que es parte de una necesaria transición, que el momento no es el mejor, pues ni modo. Yo No, sí. ¿cómo ni modo, No, sí, perdón. No, ni modo. Bueno, ahorita bueno. vamos a hablar del coronavirus, o sea. Bueno, pero sí, pero Leo, a orden ver, no Cuando está las para cosas van cualquiera. bien, no le muevas a nada porque las Tienes cosas van bien. Las razón. cosas van Yo mal, estoy de no acuerdo. puedes hacer esos cambios. Yo tiento también estar de Yo acuerdo. estoy de acuerdo con Javier. A Es ver, decir, si lo esta es vas a una deuda hacer fundamental es de ahora. Y derechos. además estas son las cosas que se tienen que hacer a principio de un gobierno cuando tienes capital político. Porque el capital político, como ya hemos visto, se gasta muy rápido. Y si no lo haces al principio, como las reformas fiscales, Pues ya y eso, no lo va a hacer. Pues ya no los vas a hacer, pues por eso. Pues ya no lo va a hacer. ¿Cuándo se puede aventar el tiro de una elección democrática en el CENTE? Pues es ahora.
Si se espera otro año, ya no lo va a El otro hacer. día Ya estuvo no lo va a Manuel hacer. Ginantón aquí en esta silla donde estás tú y nos contó lo que están haciendo en las elecciones seccionales. Es toda una simulación. Pues, Es una simulación. El Comité Ejecutivo Nacional es el que está decidiendo quién sí puede participar o no en esas elecciones seccionales. Sí, bueno, ya dijo Cepeda que él va no. ¿Eh? Cepeda ya dijo que ya no claro, puede. o sea, sí que hay elecciones, pero yo les digo cuáles planillas sí, cuáles planillas la no. soviética. Exacto. La cubana. Entonces, pues claramente. Y el gobierno calladito. Por eso, entonces, si no lo hacen ahora, ya no lo van a hacer. Ahora que el momento no es el mejor, pues no, sí se te va a armar un relajo. En efecto, si permites eso ahorita, vas a tener un relajo. Si no, no lo vas a hacer. Es una deuda de un siglo. Pues yo creo que es una de las cosas realmente más nuevas Sí. que están pasando en el panorama mexicano y más interesantes como una incógnita de qué puede suceder. Lo que sí sé es esto. Si tú echas a andar a esa masa de trabajadores en busca de sus derechos, vas a tener una transformación de una profundidad que en nuestra generación no hemos visto. No, estoy de acuerdo. Y para mí cumple con dos objetivos. Digo mal diciendo si echas a andar. Si se echan a andar. Sí. Exacto, porque este tiene que ser un movimiento de las bases de esos sindicatos. Obviamente el liderazgo no lo quiere. Dos objetivos, promesas de este gobierno, de esta transformación, como la quieras llamar, tienen que ver con democracia. Tres, con democracia, con distribución del ingreso y con el combate a la corrupción, ¿no? De promesas de campaña fundamentales. Creo que el tema sindical toca cada uno de esos temas. Bueno, es un tema de democracia, es un tema de combatir la desigualdad y es un tema de combatir la corrupción. Porque estos sindicatos que hemos tenido, muchos de ellos, han sido extorsionadores, corruptos, etcétera. Entonces, si lo que quieres es combatir la corrupción, un enorme área de corrupción en este país históricamente ha sido el sindicalismo. Yo nada más agregaría, sobre todo los públicos. Sí, y unos que han pasado de públicos Sobre todo los privados. públicos. Y unos Entre que han 70 pasado y de 80, públicos a Porque el privados. privado no se deja tampoco que... Son contratos de protección, Leo, el por grueso. eso, pero sí. Monterrey. lo que han robado, Y las por ejemplo, maquiladoras. Pemex, lo que robaron en la compañía de Luz y Fuerza, o sea, ya era... Es el tema de la corrupción. Ya pero el tema de la corrupción. democracia y la desigualdad sí el aplica tema de la para el corrupción. privado. Yo decía el tema de la corrupción. Sin negar eso que estás diciendo. ¿Qué? Los sindicatos públicos en México han cumplido con, al menos con una de las Sí, cosas los de los sueldos. sindicatos, que es que le han llevado dinero y Sí. sostenido el salario real de sus agremiados mejor que ningún otro sindicato. Sí, por eso las pensiones de Pemex están a por punto eso, de bueno, quebrar pues, a esa pues, empresa. pues, es la chamba Digo, del sí. nada más. Eso sí lo han pero hecho. esa es Los su números. chamba. Eso sí Pues lo sí. han hecho. Pues esa sí es su chamba. Su chamba. Ahora van a quebrarla, pero bueno. Pues eso ya... La no gallina de los huevos de oro. La no gallina, exacto. Pero- Para seguir del surrealismo. Esto no es una pipa, ¿se acuerdan? de Magritte, el cuadro de Ese Magritte. cuadro surrealista de Magritte, esto no es una sí, pipa, sí. ¿no? Bueno, ya tenemos que hacer una breve pausa y regresamos para analizar los efectos del coronavirus. Chamba.